Bueno, sí, nos da mucho gusto estar platicando, para empezar una plática con la maestra Sandra Robles Gil, quien nos va a platicar, fíjese que un tema de los cuales siempre es muy esperados por nosotros, ¿no? El clima en La Paz, ¿no? Desde una perspectiva geográfica, bueno, les platico también brevemente que ella tiene una amplia experiencia en este tema y qué mejor, ¿no? Es que ella nos pueda deleitar, ¿no? Sobre esta charla. ¿Qué tal, maestra? Buenos días. Muy buenos días, Yasmín. Muchísimas gracias por esta amable invitación por parte de Radio WAPS para hablar sobre este tema, que efectivamente es un tema al cual yo me he dedicado muchos años porque estuve trabajando en la Conagua muchos años como responsable de meteorología. Uh-huh. Sí, bueno, el clima es un tema muy importante. Uh-huh. Y el clima de La Paz es sumamente interesante, ¿sí? Por ejemplo, para analizar el clima de un lugar, tiene uno que ver la ubicación geográfica del mismo. Por la ubicación de la ciudad de La Paz, que por su latitud estamos a 24 grados con 10 minutos, ¿sí? Estamos dentro de la franja de los grandes desiertos del mundo. Uh-huh. Es decir, que cerca de los trópicos, en la zona subtropical, más o menos a los 30 grados de latitud norte y sur, se encuentra esta franja de los grandes desiertos, en la cual existe un patrón atmosférico característico por una alta presión, ¿sí? Es decir, un anticiclón. ¿Qué es esto de un anticiclón o una alta presión? El aire, ¿sí? Tiene un peso. En estas zonas se genera un mayor peso y el aire, por ese mismo peso, baja, ¿sí? Tiene un movimiento de subsidencia. Y al ir bajando se comprime y se calienta, ¿sí? Por la misma compresión. Entonces, en esta zona de los grandes desiertos del mundo, se favorece a un ambiente cálido y seco, ¿sí? Entonces, en términos generales, La Paz está dentro de este sistema de alta presión. Sin embargo, a lo largo del año, por la inclinación que tiene el eje de la Tierra y las estaciones del año, que son respuesta a esta inclinación, cuando la Tierra se traslada alrededor del Sol, se van a formar diferentes mecanismos atmosféricos que van a influir en las condiciones atmosféricas y climáticas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos que dentro del verano y el otoño existe este sistema de alta presión, se va a desplazar hacia el norte en dirección a los polos, entonces vamos a estar bajo la influencia de los vientos alisios, ¿sí? Y también vamos a estar bajo la influencia de ondas tropicales o del efecto de monzón, del fenómeno del monzón, y algo muy particular en nuestra región, también vamos a estar bajo la influencia de los ciclones tropicales, ¿sí? Que es un tema sumamente interesante. Relevante, ¿no? Que cada año estamos esperando en el sentido de que no sabemos cómo nos va a tocar, ¿no? Siempre estamos haciendo tratamos de prevenir, pero a final de cuentas uno sabe si va a ser fuerte, aunque marque la categoría que sea, no sabe si va a llegar a tierra, ¿no? Sobre todo en La Paz. Exactamente, es un tema muy interesante porque por un lado está uno temeroso de las consecuencias que pueden tener los ciclones tropicales, pero por el otro lado, para todo lo que es el norte de México, el suroeste de Estados Unidos, son sumamente importantes los ciclones tropicales por el aporte de la precipitación, ¿sí? Si no fuera por ellos, estas regiones serían todavía más secas, ¿sí? Entonces, en verano y otoño estamos bajo la influencia de estos fenómenos de carácter tropical, y en lo que es el invierno y la primavera, ese anticiclón se desplaza ahora hacia el sur, ¿sí? En dirección al Ecuador, y vamos a estar bajo la influencia de los vientos predominantes del oeste, de los frentes fríos, de las masas de aire polar y las corrientes de chorro.
Y entonces en esta época es cuando vamos a tener los vientos que tienen una componente del noroeste, del norte, que pueden generar también lo que son estas vientos llamados collas, ¿sí? Son vientos persistentes de una componente del norte que van a estar soplando durante varios días y nosotros lo vemos, por ejemplo, en lo que es la Ensenada o la Bahía de La Paz, se ven las pequeñas ondas rizadas, ¿sí? Okay. Entonces, de esta manera, va a cambiar las condiciones de una temporada o de una estación a la otra. Sin embargo, también hay fenómenos de carácter local, ¿sí? Que se presentan durante algunas horas y que también influyen en gran medida sobre el clima de La Paz. Son las brisas de mar y tierra, ¿sí? Como La Paz se encuentra pegado al mar, en lo que es la Ensenada y principalmente la Bahía de La Paz, se va a generar esta circulación de brisas y mar y tierra, principalmente de marzo a octubre, ¿sí? ¿Y cómo es este patrón? Es sumamente interesante. Durante el día, la superficie de la costa se calienta más rápido que el mar. Entonces se va a formar una zona de baja presión en tierra y una zona de alta presión en el mar. De esta manera, el viento va a soplar del mar hacia la tierra y es lo que le llamamos la brisa marina, ¿sí? Entonces el viento sopla de la bahía hacia la ciudad y va a refrescar considerablemente la ciudad de La Paz en esta época, que es prácticamente la época más calurosa. Y por el contrario, ya en la tarde y la noche empieza a soplar la brisa de tierra, lo que le llamamos el terral, ¿sí? Porque ya la tierra se enfría más rápidamente que el mar. Entonces el sistema de presión se invierte. Y a este terral es el que nosotros le llamamos el coromuel, ¿sí? El coromuel tiene una sopla de una componente del sur-sureste en dirección hacia la Bahía de La Paz. Y este coromuel es importantísimo también porque viene a refrescar a la ciudad de La Paz ya en la tarde y en la noche, cuando ya tuvimos esta intensa radiación que es típica de nuestra ciudad capital y de todo Baja California Sur, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, nosotros, el clima de La Paz, según la clasificación de Köppen, que fue modificada por Enriqueta García, una geógrafa muy prominente de nuestro país, es el clima seco desértico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente estamos en estas zonas de altas presiones. Y esto va a generar una alta radiación, muy, muy alta radiación. De hecho, es una de las más altas en todo el mundo, la radiación en estas franjas de los grandes desiertos del mundo. Y la alta radiación va a generar también temperaturas altas, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura media mensual en La Paz es aproximadamente 24 grados Celsius, ¿sí? Con una temperatura media máxima de 30.2 y una mínima promedio de 18.1. ¿Sí? Esos son promedios con base a las normales climatológicas de 30 años. Sin embargo, vemos que en la época de verano, de otoño, las altas temperaturas pueden ser inclusive mucho más altas. Podemos tener días con temperaturas de más de 40 grados Celsius que pueden durar por varios días, ¿sí? Y que empeoran las condiciones de confort en la región o aquí en la ciudad de La Paz. Y estas brisas precisamente de mar y tierra son las que nos van a ayudar a sobrellevar las altas temperaturas del verano. Sin embargo, cuando no hay ningún sistema de mayor escala, como puede ser, por ejemplo, un ciclón tropical o una onda tropical que se acerca, se establecen muy bien este patrón de brisas. Pero ya cuando empiezan a dejar de soplar estas brisas, ya los paseños sabemos que algo está cerca y que se está acercando, por ejemplo, un chubasco. Cuando un sistema de mayor escala se acerca, inhibe las características locales, como son las brisas de mar y tierra. Entonces empezamos a sentir mucho bochorno.
Bueno, en términos generales, el ambiente es muy seco, la humedad relativa es muy, muy seca, debido a que hay una incidencia muy alta de radiación, porque prácticamente el 80% de los días del año son días despejados o medio nublados, y solo un 18% son días nublados, ¿sí? Entonces, esto es lo que hace también que se incremente la radiación. Por ejemplo, las nubes en general no son un fenómeno tan extraño, porque inclusive aquí en La Paz nosotros vemos nubes a lo largo del año, pero pueden ser nubes altas, ¿sí? Que sí dejan pasar la radiación solar. Entonces, de manera que en invierno, en primavera, predominan estas nubes altas o medias, ¿sí? Altas como son los cirroestratos o los altoestratos, por ejemplo. En cambio, en el verano y en el otoño, por las características de las condiciones de alta temperatura, se van a generar más bien nubes de tipo convectivo, como son los cúmulos y los cumulonimbus, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a hablar un poquito sobre la precipitación, ¿sí? Es muy común que haya la presencia de nubes, pero no es tan común en nuestro estado la precipitación, ¿sí? Que es muy escasa. En términos promedios, con base a la estadística y a las normales climatológicas, la precipitación en la ciudad de La Paz, la media es de 185 milímetros. Hay lugares, por ejemplo, en nuestro país que reciben 1000 milímetros al año, y en otros lugares del mundo hasta 11,000 milímetros, ¿sí? En lugares tropicales, ¿sí? Entonces estamos hablando de una precipitación muy baja. Muy Y si mínima, nosotros ¿no? nos fuéramos, perdón, Muy mínima, sí. sí, si nos fuéramos Increíble, sí. yendo un poquito hacia el norte, por ejemplo, en dirección a Comondú, a Mulegé, todavía la precipitación es más baja, ¿sí? Porque a esas latitudes no alcanzan a llegar tanto estas ondas tropicales, el efecto del monzón o los ciclones tropicales que aportan humedad, nubosidad y precipitación, ¿sí? Entonces, debido a estos fenómenos es que nosotros a lo largo del año recibimos cierta precipitación. Sin embargo, estos 185 milímetros, que es el promedio, nosotros al analizar la estadística de precipitación de la ciudad de La Paz o de cualquier otro lugar que tiene un clima seco, nos damos cuenta que es muy variable. ¿Por qué? Porque puede haber años en que la precipitación es mucho mayor. Por ejemplo, aquí en La Paz, en 1943 fue un año en donde la precipitación fue más alta, la más alta registrada, de 662 milímetros en 1943. Y hay otros años que llueve menos, como por ejemplo el año en que menos se ha recibido precipitación fue en 1963 con 25.7 milímetros. No llovió, yo creo. Prácticamente no llovió, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta al analizar la estadística de precipitación que es muy variable, y eso es típico de una zona seca, desértica. Entonces, los climatólogos han considerado que es más importante determinar la moda de la precipitación, o sea, el valor que más se repite, que viene siendo más representativo, porque los años que llega un ciclón y que deja mucha agua van a hacer que el promedio suba, ¿sí? En cambio, la moda es la que más se repite. Y si nosotros calculamos la moda de la precipitación, son de 137 milímetros. Es decir, de 185 baja a 137, ¿sí? Y eso es mucho más representativo. Con respecto a la precipitación, es importante mencionar el régimen de lluvias, ¿sí? Es variado, o sea, la precipitación no es homogénea a lo largo del año. En los meses cálidos, lo que viene siendo verano y otoño, es cuando se recibe la mayor cantidad de precipitación, el 65%. Es decir, que nuestro clima es seco, desértico,
pero con lluvias principalmente de verano. A diferencia, por ejemplo, lo que es la región de Guerrero Negro, todo lo que es Punta Breojos, toda esa zona, las lluvias son principalmente de invierno, son invernales, como por ejemplo en Ensenada o en Tijuana. Y en La Paz, en invierno también tenemos cierta cantidad de precipitación. A estas lluvias de invierno les llamamos nosotros equipatas. Y es en general un 20% de la cantidad de precipitación, ¿sí? Las equipatas son debidas a los frentes fríos, a las corrientes de chorro o estos ríos atmosféricos, ¿sí? Que traen afluencia de humedad y nubosidad a La Paz. Y también vamos a tener una época de estiaje, es decir, meses que son secos, prácticamente secos. Desde marzo hasta junio, en La Paz prácticamente no recibimos ninguna precipitación, ¿sí? Los días son despejados, prácticamente no hay nubes y acaso algunas nubes altas, ¿sí? Bueno, también es importante hablar un poquito sobre la intensidad de la precipitación, ¿sí? La precipitación, aunque tenemos precipitación de verano y precipitación de invierno, tiene características distintas. ¿Por qué? Porque en el verano y en el otoño, ¿sí? Vamos a tener tipos de nubes y de precipitación distintas. Por ejemplo, empieza a haber afluencia de humedad por las ondas tropicales, por el fenómeno del monzón, los ciclones tropicales. Entonces, con el calor que ya hay, con las altas temperaturas, se van a generar este tipo de nubes, cúmulus y cumulonimbus, que van a formar fuertes aguaceros, ¿sí? Chubascos, que son en general de corta duración, pero la precipitación es de mayor intensidad. Entonces, corre mucha agua y esto puede ocasionar inundaciones. ¿Sí? Vemos nosotros los arroyos secos durante todo el año y cuando se acerca un chubasco, escurre el agua muy fuerte y se vienen estas avenidas que pueden inundar las partes bajas o causar problemas. A diferencia de las precipitaciones invernales, las precipitaciones invernales van a estar formadas principalmente por estos frentes y los frentes fríos. Y estas son de menor intensidad. Este tipo de precipitación es mucho más favorable porque al caer con menor intensidad se va infiltrando en el subsuelo y el suelo lo puede aprovechar más, igual que la vegetación. Sin embargo, se ha visto que las lluvias invernales no son muy confiables, o sea, no todos los años se tienen este tipo de precipitación. Bueno, otro tema sumamente importante son los ciclones tropicales. Fíjense, de todos los ciclones que se forman en el Pacífico, Baja California Sur y sobre todo el extremo sur, desde Los Cabos hasta más o menos una latitud de Loreto, es la zona de mayor alto riesgo de afectación por ciclones tropicales en todo el país, en la zona del Pacífico, ¿sí? De todos los ciclones tropicales que se forman en el Pacífico, el 26% han afectado a Baja California Sur. ¿Sí? Dato interesante, claro. Bueno, afortunadamente, se forman principalmente enfrente de las costas del Golfo de Tehuantepec y se mueven en dirección a alta mar. Cuando empieza la temporada de ciclones, que es a partir del 15 de mayo, lo que es mayo, junio, tienen una dirección, un desplazamiento hacia el oeste, ¿sí? Todavía no empiezan a ingresar a Baja California Sur. Ya cuando viene julio, agosto, empiezan con un rumbo hacia el noroeste, pero por lo general la mayor parte de los ciclones tropicales, que en promedio para esta zona son, bueno, para todo el Pacífico son 15 ciclones tropicales que se forman. La mayor parte se pierden en alta mar.
Pero ya para septiembre y sobre todo octubre son los ciclones tropicales que nos llegan a nosotros. Y según la estadística de los ciclones, se ha considerado que un ciclón al año pasa a menos de 270 kilómetros de las costas de Baja California Sur, ¿sí? Y 0.6 kilómetros ciclón al año, o sea, ¿cómo se llama? Toca tierra. Es decir, que un ciclón toca tierra en Baja California Sur cada 2 años. Sí, ¿Sí? más O sea, es la estadística, ¿no? No sí. significa que cada 2 años es el ciclón, ¿no? O sea, en un año pueden tocar 2 y eso ha ocurrido. Sí. ¿Sí? Fíjate, entonces, los ciclones tropicales son sumamente importantes porque aportan un porcentaje de la precipitación anual, más o menos el 22% de la precipitación anual en La Paz, ¿sí? Proviene de los ciclones tropicales. Y de la precipitación de verano, el 31%. ¿Sí? Entonces, el otro porcentaje en verano es por el fenómeno del monzón, por las lluvias convectivas, ¿sí? O las lluvias orográficas también. Entonces, nosotros nos damos cuenta que hay muchos factores, unos de mayor escala, otros de escala media y otros de escala local, que influyen y que se van uniendo para formar lo que es el clima de La Paz, de nuestra región de La Paz. Si nosotros hablamos un poquito ya de huracanes o ciclones que han afectado a nuestra ciudad, vamos a ver que el ciclón, bueno, antes de 1978, los ciclones tenían nombres de mujer. Bueno, en un principio no tenían nombres, no se les daban nombres a los ciclones tropicales. Entonces, hay muchos años en que se le puede llamar el ciclón de 1939, de septiembre del 39, ese fue uno que afectó mucho La Paz, o también de septiembre del 29. Sin embargo, ya después se les empezó a dar nombres y principalmente nombres de mujer. ¿Sí? Pero a partir de 1978, la Organización Meteorológica Mundial, que es una agencia de las Naciones Unidas y que es la OMM, que le llamamos por sus siglas, es la organización que rige todo lo que tiene que ver con las características meteorológicas, climatológicas, oceánicas del planeta. Y está representada en cada país por un servicio meteorológico nacional. Entonces, cada país tiene su propio servicio meteorológico nacional y en México el Servicio Meteorológico Nacional forma parte de la CONAGUA. Entonces, la Organización Meteorológica Mundial da las normas para todo lo que tiene que ver con meteorología. Los aparatos meteorológicos, la forma de hacer las observaciones y las mediciones, y de la misma manera los ciclones tropicales. Entonces, a partir de 1978, ya se establecieron listas de nombres, 6 listas, ¿sí? De nombres en orden alfabético, salteados. Es un nombre de hombre, uno de mujer, hombre, mujer, etc. ¿Sí? De la A hasta la Z. Y esos nombres, esas listas de nombres se vuelven a reusar, ¿sí? Entonces, cada 6 años se vuelve a utilizar. Por eso nosotros estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, un ciclón, el John, el Henriette, el Juliette, ¿sí? Son ciclones que ya han pasado por aquí. Y cada año, el Comité de Huracanes de la región meteorológica a la que nosotros pertenecemos, que es la 4ª región mundial, que pertenece todo lo que es Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, las Antillas y Centroamérica. Este comité de huracanes se reúne y platican cómo estuvo la temporada de huracanes y si hay algún huracán que causó muchos daños, ¿sí? Solicitan que ese nombre se borre de la lista, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, el año pasado
fue una temporada muy, muy activa para el Atlántico. Tan fue así que se terminó la lista del orden alfabético, ¿sí?, de nuestro alfabeto, y se empezó a utilizar el alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, etc. Y fue el año en que ha habido un mayor número de ciclones para el Atlántico, ¿sí? Entonces, ahora fíjense, ya se decidió, la Organización Meteorológica Mundial decidió quitar la lista de los ciclones, de los nombres en griego, ¿sí? Entonces ya se hicieron nuevas listas. Para cuando se termina la lista de los 6 años, se utilizan otras. Bueno, entonces regresando a los ciclones que han traído una mayor cantidad de precipitación en La Paz, ¿sí? Está uno que fue en 1943. Y fíjese, la mayor parte de todos estos que han traído una mayor cantidad de precipitación son en septiembre. Sí. En 1943, un ciclón dejó 321 milímetros. ¿Sí? Después, en 1941, hubo otro que dejó 227 milímetros. Esa es una gran cantidad de agua. Puede, por ejemplo, hacer que se inunden las calles, los arroyos, etc. Bueno, luego otro que dejó una gran cantidad de agua, que ya tiene nombre, fue el Paul. A lo mejor algunas personas de ustedes se acuerdan, en 1982. Yo recuerdo muy bien ese ciclón. Ese dejó 153 milímetros de agua. ¿Cuál es el que, perdón, maestra, cuál es el que dice que dejó más lluvia? Fue un ciclón, un huracán en 1943. Sí, en septiembre. Ok, sí. 321 milímetros por evento. 321 por evento, ok. Es que me quedé en el que mencionó creo que dijo... sí, 1943, porque dijo que la precipitación mayor fue en ese año 1943 con 600. Ajá, exactamente. ¿No? Fueron 662 milímetros. O sea que el ciclón aportó la mitad de ese año. Fíjense, qué importante. Sí. Pero no todos los ciclones traen tanta agua. Entonces, por eso es muy variable la cantidad de precipitación en este tipo de zonas secas. Y luego tenemos a Lisa. El Lisa ha sido uno de los ciclones que más ha afectado La Paz, ¿sí? Si se fijan, bueno, llovieron 137 milímetros en ese septiembre de 1976. Y nosotros sabemos que por el problema que hubo en el bordo, que se rompió el bordo, hubo una inundación muy, muy grande y ha sido el que mayor número de pérdidas humanas ha causado. Entonces nosotros, pues sí, cuando pensamos en el ISA, pues pensamos con mucha consideración a todas esas personas que lo padecieron, ¿no? O que perdieron la vida. Luego tenemos el Odil, fíjense. Aun cuando el Odil, bueno, que fue en septiembre del 2014, ha sido uno de los más intensos en cuanto a sus vientos, ¿sí? El Odil presentó vientos de ráfagas las más fuertes fueron aquí en La Paz de 143 kilómetros por hora. 143, ok. 143 kilómetros por hora, sí. Con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora. Ese es uno de los que más fuertes en cuanto a vientos, pero en cuanto a la precipitación, solo fueron 108.7 milímetros. ¿Sí? O sea, no se compara con el del 43. ¿Sí? Entonces sí vemos que la contribución de los ciclones tropicales a la precipitación es importante, pero hace que sea muy, muy variable. Sí, y bueno, y sobre todo esos datos que usted nos menciona en este día es importante no conocerlos, porque de repente queremos conocer un poquito más de esta historia en cuanto al clima, ¿no? Sobre todo
cuál es el huracán que pues mayor agua ha dejado, las temperaturas, ¿no? En este momento pues nos quejamos mucho porque en abril empieza el calor, sí, más o menos lo conocemos así, pero llegó de repente, ¿no? Que no sé, creo que desde el sábado, domingo, ¿no? Empezaron con las altas temperaturas, ¿no? Y bueno, te quedas pensando, ya se va a quedar así el clima, ya no vamos a poder regresar un poco al viento o el aire, o el fresquecito, ¿no? Así decimos, el fresquecito que teníamos anteriormente. Entonces va modificándose también pues, la cuestión del clima. Bueno, ese es un tema muy importante que estás mencionando, Yasmín. Por ejemplo, al hablar de clima, estamos hablando de las condiciones promedio, ¿sí? Y efectivamente, llevamos una semana en que la temperatura subió muy de golpe, ¿sí? Entonces, como tú dices, ay, ¿a poco ya está empezando, no? El calor. No, lo que pasa es que son condiciones atmosféricas, ¿sí? Que hemos estado viendo en el pronóstico del tiempo, el pronóstico que da el Servicio Meteorológico Nacional, que se ha establecido una alta presión en niveles medios sobre toda esta región, y no nada más en la región de Baja California Sur, también en parte de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, y también en parte del centro del país. Entonces, cuando hay un anticiclón o un sistema de alta presión sobre nosotros, es cuando viene una calma, ¿sí? Y como el aire baja, se comprime, sube la temperatura, ¿sí? Por compresión, o sea, se calienta, se vuelve un ambiente muy seco, muy pesado, como lo hemos sentido. Pero no, todavía no nos toca que haya estas temperaturas. De hecho, ya anoche refrescó un poco porque empezamos a sentir esta brisa, el coromuel, ¿sí? Entonces, Sí, una vez que este sistema de alta presión, que todavía va a durar unos días, ¿sí? Ya se disipe o se mueva hacia otro lado, vamos a recuperar las noches frescas que son típicas todavía de marzo, abril, ya estamos en abril, y todavía inclusive en mayo, ¿sí? ¿Sí? Ya es hasta mayo cuando realmente empieza a subir la temperatura. Uh-huh. Así que pues estaremos deseosos del calor de este año. Sí. Entonces, bueno, no sé si mencioné de las temperaturas más altas registradas. Esa no, esa sí. No, bueno, esto es algo muy interesante porque hay veces que la gente piensa que La Paz es muy, muy calurosa. En términos generales sí, pero las temperaturas no son tan altas como, por ejemplo, en Hermosillo o como en Mexicali. Hasta el, ¿cómo se llama? Hasta el 2016 teníamos como le decimos, la máxima maximorum, o sea, la más alta registrada, que había sido de 43.5, el 10 de junio de 1980. Pero en 2016 hubo ondas de calor bastante fuertes, y también hemos visto cómo estos últimos 10 años han sido los más calurosos de siglos, ¿no? Ajá. Entonces, el 10 de julio del 2016 subió hasta 44 grados Celsius aquí en La Paz, ¿sí? Esa es la máxima registrada hasta la fecha, desde el 1921, que empezaron los registros en el Observatorio Meteorológico de La Paz. Uh-huh. Interesante. Sí. Es interesante también mencionar esto, porque hay veces que uno tiene un termómetro en su casa, ¿sí? Cada quien, o en el coche. Entonces dice, no, bueno, la temperatura fue 46, 47. No, lo que pasa es de que las temperaturas se deben de medir en una estación climatológica o en un observatorio meteorológico bajo ciertas normas. O sea, es un abrigo meteorológico que está a cierta distancia del suelo, está construido con ventilas que son de madera, de tal manera que el aire entra y sale y se genera un ambiente de ventilación adentro, a la sombra. Y en todos los observatorios y las estaciones climatológicas del mundo, la situación es similar, o sea que es estandarizada. Los instrumentos también deben de ser los mismos. No es lo mismo utilizar a alguien en su casa un termómetro, ya sea de alcohol, de mercurio, o un termómetro sólido o digital, ¿sí? Entonces, estos son los datos oficiales, ¿sí?
Servicio Meteorológico Nacional, avalados por la OMM, y son los que son la referencia. Claro, Y claro. con respecto, algo muy interesante con respecto a esto de las máximas temperaturas, ¿por qué no llegan a ser tan altas? Precisamente por la influencia del mar y las brisas de mar y tierra, ¿sí? Cuando se presentan estas brisas, que son muy, muy comunes de marzo a octubre, estas impiden que la temperatura suba tanto, ¿no? Como por ejemplo en Mexicali o en Hermosillo, que es muy común que haya en el verano temperaturas de 47 o más grados Celsius, ¿sí? Y por el contrario, la temperatura mínima más baja registrada, es decir, la mínima minimorum, ha sido de 1.8 grados Celsius aquí en la ciudad de La Paz, el 21 de marzo de 1922. 21 de marzo. Y es así. Fíjate, esta ya es muy difícil que en la ciudad se registren temperaturas tan bajas. Por lo siguiente, la ciudad ha ido creciendo. En ese entonces, pues era un núcleo muy, muy pequeño, cerca del malecón. Y poco a poco ha ido creciendo la ciudad, ¿sí? Hacia diferentes rumbos. Y cuando crece una ciudad o se forma una ciudad, cambia completamente el uso de suelo. ¿Por qué? Porque empezamos a poner pavimentos, banquetas, a construir edificios, casas, y los techos, las paredes, ¿sí? O el mismo pavimento, durante el día absorbe una gran cantidad de radiación solar y poco a poco libera el calor. Entonces nosotros, por ejemplo, en la tardecita, las casas también hacia adentro, las paredes liberan calor. Entonces, si nosotros comparamos la temperatura dentro de una ciudad con la temperatura de la zona suburbana o de la zona rural que le rodea a la ciudad, esas zonas de afuera, ya en la tarde, en la noche, son mucho más frescas que la misma ciudad. Entonces estábamos hablando de las islas de calor, de las islas urbanas de calor. Y eso sí lo hemos estado viendo en la ciudad de La Paz, que de hecho la temperatura media ha ido aumentando, ¿sí? En los últimos años ya la temperatura media no es de 24 grados, es de 25. 25 grados Celsius, ¿sí? ¿Y cómo podemos saber si se debe al cambio climático o al clima urbano? Simple y sencillamente comparando, por ejemplo, el comportamiento de la temperatura en La Paz con el comportamiento de la temperatura en San Pedro, ¿sí? Que todavía es un pueblo. Y sí, efectivamente, se ve que en la ciudad de La Paz hay una tendencia a que la temperatura media suba. Y la temperatura mínima promedio también ha ido subiendo. Entonces, ya nos podemos olvidar de que haya temperaturas muy bajas en La Paz, ¿sí? Por esta masa térmica de las paredes, de todo lo que vamos construyendo, nosotros como humanos, ¿no? Vamos expandiéndonos, ¿no? Entonces, exactamente. Sí, es una huella de nuestras actividades muy, muy importante. De hecho, es un cambio climático muy evidente, el crecimiento de las ciudades. Hay veces que la diferencia de temperatura dentro de lo que es el centro de una ciudad con la zona rural puede ser inclusive de 10 grados Celsius. ¿Sí? O sea, es muy, 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 muy grande. Aquí en La Paz no es de tanto, puede ser de 2, de 3 grados Celsius. Pero sí, sí ya se ha observado este fenómeno. Perfecto, maestra. Bueno, yo en esta parte, aquí se nos va a agotar nuestro tiempo, pero me gustaría hacerle otra entrevista, ¿no? Para platicar acerca, porque una de las cosas que también ahorita que usted está comentando y nos llegan también de seguido, eso que usted, esa parte última que comenta, ¿no? Acerca de las afectaciones que puede tener el cambio climático en nuestro clima, se está calentando el planeta, qué consecuencias está teniendo, sobre todo en nuestra ciudad. Y esta primera ocasión aquí para platicarnos esta parte que fue las características
características, ¿no? O conceptos que hay en nuestra ciudad de La Paz. Bueno, el tema, el clima. ¿Cómo ve? Con mucho gusto. Sí, sí, me encantaría también participar en esta situación que durante mucho tiempo se le llamó el calentamiento global y ahora ya le estamos llamando, o los científicos le llaman la crisis del cambio climático, porque ya realmente es una crisis. Exactamente. Y bueno, aquí hacemos pues esta pequeña pausa, ¿no? Para continuar con más preguntas, con más temas que podemos platicar con la maestra Sandra Robles, que amablemente nos hace llegar el Departamento de Ciencias de la Tierra, en Geología, en Ciencias del Agua, bueno, para platicar con sus académicas, con sus académicos sobre las diferentes propuestas, ¿no? Que hay en torno a estos temas que se van suscitando continuamente. Y bueno, hoy por hoy, pues ya, como dice la maestra, ¿no? Hay muchos temas que pues ya no es tanto también considerarlos en nuestra agenda, sino que ya se estaba haciendo con los temas de las crisis, ¿no? Que están abarcando la parte hidrológica, un sinfín de temas que se pueden mencionar, pero bueno, aquí amablemente la maestra nos platica acerca del clima en La Paz, cómo ha hecho usted a través de estos minutos. Bueno, ella se trasladó a los años anteriores, ¿no? Para conocer pues, cómo eran las temperaturas, las precipitaciones, los huracanes, cuáles son los que han sido más novedosos, fortalecedores. Así que, bueno, nos quedamos con esta experiencia de conocer pues cómo ha sido la evolución del clima en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, maestro. La maestra le agradezco su espacio y su tiempo. Sí, a ti, Yasmín, muchas gracias por esta invitación y con mucho gusto, sí me gustaría continuar participando. Ok, deje un momento y bueno, regresamos con más información.